¿Por qué es muy importante tener una lista de oración? Hay algunos que argumentan que orar con algo escrito no es espiritual, que las oraciones escritas no son espirituales, que uno tiene que orar inspirado por el Espíritu Santo, que uno tiene que orar con lo que Dios le vaya poniendo en ese momento y es una verdad a medias, es una apreciación no precisa porque están tomando parte de la verdad y están excluyendo, están dejando fuera otras verdades que son tan bíblicas como esta. Sí, tenemos que orar y esa es una de las formas más elevadas de orar cuando uno empieza a orar y se deja guiar por el Espíritu Santo, se deja guiar por lo que el Señor le va mostrando y entonces profetizamos y entonces hablamos palabras precisas que edifican a los que nos oyen y nuestras oraciones son muy beneficiosas y eso es correcto, pero no es lo único que enseña la Biblia. De principio de cuentas, la mayoría ignora que los salmos no son canciones. La mayoría de los cristianos tienen por sentado y por hecho que los salmos son el himnario de Dios, que son canciones, pero no han leído bien. No todos los salmos son de David, hay 5 libros, pero en el primer libro, que es desde el Salmo 1 hasta el Salmo 72, en el último versículo, el rey David escribe esto. Aquí terminan las oraciones de David. O sea que del Salmo 1 al 72 no eran cantos, eran oraciones, oraciones que hacía David, que él escribía en momentos de angustia, de soledad, de alegría. En cada circunstancia de su vida él fue registrando sus oraciones y las fue escribiendo. Y eso se compiló en un libro que hoy conocemos como el libro de los Salmos, que está dividido en 5 libros. Y si eso eran oraciones y si eran válidas ante Dios y nos los dejó para la eternidad, entonces las oraciones escritas son oraciones. De hecho, una práctica muy recomendable es orar con la escritura, orar con los salmos, tomar los salmos y leerlos de tal modo que los vamos modificando para adaptarlos a nuestra necesidad, a nuestro tiempo, a nuestra familia, a nuestro mundo. Y eso son oraciones que son válidas. Entonces, es también válido que hagamos nuestras oraciones y que las escribamos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores que ha existido, también era uno de los que oraba mucho más efusivamente y él enseñaba que antes de orar teníamos que preparar, que tener claro qué es lo que íbamos a decirle a Dios. Y él usaba esta lógica: te vas a presentar ante un rey, una autoridad, pues no vas a ir ahí a lo que te caiga, tú llevas un plan, llevas algo específico. Y el apóstol Pablo practicaba esto, porque tanto a los colosenses como a los efesios, es muy claro en lo que les dice que hacía oración por cada uno de ellos, que hacía mención de cada uno de ellos en sus oraciones. ¿Cómo lo podía hacer? A menos que tuviera listas de nombres. Se encontraron, entre muchos hallazgos arqueológicos, se han encontrado listas y listas y listas y listas de nombres y nombres y nombres y nombres, que no hay allí ningún nombre famoso o de algún político o rey, pues son nombres de personas que no pertenecen a ningún censo, que no pertenecen a las listas que el gobierno tenía, sino que más bien son nombres y nombres y nombres, y entre una y otra lista hay oraciones, peticiones a Dios. Entonces, eso es una clara demostración de que Pablo, los primeros cristianos, se valían de listas para orar, y a través de la historia podemos ir
corroborando que los cristianos han usado listas. Es importantísimo tener una lista para saber por quién estás orando, qué estás orando, para no orar nada más porque sí. Una de las listas más importantes de oración que podemos hacer es una lista de los nombres de Dios y sus significados, para ir adorando a Dios, ir santificando el nombre de Dios hasta que nos sepamos de memoria cada uno de los significados del nombre de Dios, cómo se ha manifestado. Otra lista es una lista de las personas que no conocen a Cristo, para que les podamos hablar de Cristo. Otra lista es la lista de las autoridades, es la lista de quienes nos gobiernan, porque así dice en primera de Timoteo 2:2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por nuestros hermanos en Cristo. Y otra lista muy importante es aquella en donde vamos poniendo la fecha de cuando le estamos pidiendo a Dios por alguna necesidad, cuando le estamos pidiendo que nos provea algo, que sane a alguien, y eso lo vamos registrando y vamos nosotros dándole seguimiento cuando ya se contestó esa oración. Y todo eso entonces conlleva a que esa lista de oración se vuelve un boletín de oración personal. Cada uno deberíamos tener uno. Deberíamos también orar por las peticiones de la iglesia. Es importante que las iglesias tengan listas de oración en donde se oran por las necesidades los unos de los otros, ya que la mayor manifestación de amor, de amarnos unos a otros, es orar. Entonces las listas de oración son muy importantes para poder corroborar cuando Dios ya contestó, para tener claro qué es lo que estamos orando, por qué es por lo que estamos orando. Por eso es importante tener una lista de oración.